Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un tema que, bueno, casi todo el mundo conoce o cree conocer, la enfermedad de Alzheimer. Pero es un tema que está eh, lleno de mitos, ¿no? De medias verdades. Para guiarnos nos basamos en fuentes muy sólidas, publicaciones del Ministerio da Saúde de Brasil, la Biblioteca Virtual en Saúde y el portal Brasil Escola. La idea es desmontar la enfermedad pieza por pieza para entender qué es, qué le hace al cerebro y sobre todo qué podemos hacer. Es un tema fundamental, sí, porque hablamos de una condición que, redefine por completo la vida de millones de personas. Y de sus familias, claro. Y entenderla bien en toda su complejidad, más allá de la idea simple de perder la memoria, es que es el primer paso, el más importante para poder afrontarla con conocimiento. Totalmente de acuerdo. Pues empecemos por ahí, por lo más básico. Si tuviéramos que explicarle a alguien qué es, en esencia, la enfermedad de Alzheimer, ¿por dónde empezaríamos? Pues, a ver, empezaríamos diciendo que es un trastorno neurodegenerativo. Esto significa que provoca la muerte progresiva de las células del cerebro, las neuronas. Es un proceso lento, es implacable y, a día de hoy, fatal. Y es importante recalcar esto, es la causa más común de demencia en personas mayores, responsable de más de la mitad de todos los casos. Vale. Neurodegenerativo. Quiero pararme ahí un momento. Cuando dices que las neuronas mueren, ¿qué está ocurriendo a nivel microscópico? ¿Es como un interruptor que de repente se apaga o es un proceso más destructivo? Es un proceso muy destructivo. Imagina una fábrica muy compleja, ¿vale? Lo que ocurre en el cerebro es que una de las máquinas empieza a funcionar mal y produce piezas defectuosas. En este caso, el cerebro empieza a procesar de forma incorrecta ciertas proteínas. Y esto genera fragmentos tóxicos que el cerebro no sabe cómo eliminar. ¿Y qué hacen esos fragmentos? ¿Se quedan ahí flotando? Ojalá. No, se acumulan y lanzan un ataque en dos frentes. Por un lado, forman unas estructuras pegajosas, las famosas placas de beta-amiloide, que se asientan entre las neuronas. Es como si echaras cemento en los cables que las conectan. Interfieren en la comunicación. Vaya. Y por otro lado, otros fragmentos se retuercen dentro de las propias neuronas, forman lo que llamamos ovillos neurofibrilares. Y estos básicamente colapsan la célula desde dentro. Es su estructura interna la que se viene abajo. O sea, un ataque por fuera y por dentro, a la vez. Una doble amenaza. ¿Y se sabe cuál de los dos es el villano principal? ¿O es la combinación? Es la combinación sinérgica de ambos, eso es lo letal. Esta acumulación tóxica provoca una inflamación crónica, interrumpe la comunicación entre células y al final pues causa la muerte de las neuronas. Y esta muerte no ocurre en cualquier sitio. Se ceba con regiones muy concretas. Primero ataca el hipocampo, que es nuestro centro de mando para la memoria reciente. Claro, por eso los primeros síntomas son los olvidos. Exacto. Y luego se va extendiendo al córtex cerebral, que es el área responsable del lenguaje, el razonamiento, el pensamiento abstracto. Entiendo. Pero la pregunta del millón sigue ahí. ¿Por qué empieza a fallar esa máquina del cerebro en primer lugar? ¿Se conoce la causa original? Esa es la gran frontera de la investigación ahora mismo, la causa exacta, ¿eh? Sigue siendo un misterio. La hipótesis más fuerte apunta a una base genética, una predisposición que, bueno, combinada con otros factores a lo largo de la vida, puede desencadenar todo el proceso. Lo que sí sabemos, y esto es gracias al psiquiatra alemán Alois Alzheimer en 1906, es que estas placas y ovillos son la huella dactilar de la enfermedad. Él fue el primero que los vio al microscopio en el cerebro de una paciente, y más de un siglo después siguen siendo el sello distintivo. Es increíble que esa descripción original siga tan vigente. Y bueno, todo este desastre a nivel celular, ¿cómo se traduce en la vida diaria de una persona? ¿Cómo es esa progresión desde un pequeño olvido hasta la dependencia total? Es un camino, por desgracia, largo y lento. Una vez llega el diagnóstico, la supervivencia media está entre los 8 y los 10 años. Para entenderlo mejor, se suele dividir en fases. Aunque cada persona es un mundo, claro, el patrón general se puede agrupar en unas 4 etapas. De acuerdo. Vamos por partes. La primera fase, la inicial. ¿Cómo son esas primeras señales que imagino a menudo se pasan por alto? Exacto, esa es la clave. Se pasan por alto. Los síntomas son muy sutiles. La persona olvida conversaciones recientes, donde ha dejado las llaves, pero no como nos pasa a todos de vez en cuando. Es más persistente. Pueden aparecer dificultades para encontrar la palabra exacta o para orientarse en sitios nuevos.
y se observan pequeños cambios de personalidad, quizá más apatía o irritabilidad. El gran problema es que tanto la persona como la familia lo atribuyen bueno, a cosas de la edad, al estrés, y se retrasa la visita al médico. Claro, es un tiempo que es oro, imagino. Y nadie quiere pensar en lo peor. Pero la enfermedad sigue su curso y llega la segunda fase, la moderada. ¿Qué pasa entonces? Aquí los síntomas ya son imposibles de ignorar. La pérdida de memoria ya no es solo de lo reciente, afecta a hechos más antiguos. El lenguaje se deteriora de forma evidente, lo que se llama afasia. Tareas que antes eran automáticas como vestirse en el orden correcto o seguir una receta se convierten en un verdadero desafío. Y a nivel de comportamiento es muy frecuente la agitación, la ansiedad, a veces incluso delirios, y el sueño se altera muchísimo. Aquí es cuando la necesidad de supervisión y de ayuda se vuelve constante. Este debe ser el punto de inflexión más brutal para las familias, ¿no? Pasar de mi padre está un poco olvidadizo a mi padre necesita ayuda para las tareas más básicas. La dinámica familiar tiene que cambiar por completo. Totalmente. Es el fin de la independencia del paciente y el inicio del rol de cuidador para la familia. Y a partir de ahí, la dependencia se acelera. En la fase 3, la grave, la persona ya no puede valerse por sí misma. Puede mostrar resistencia a cuidados básicos como la higiene, por ejemplo. Aparece la incontinencia. Surgen serias dificultades para tragar la comida. Y el deterioro motor es evidente, con problemas para caminar, alto riesgo de caídas. La comunicación verbal puede reducirse a unas pocas palabras o a frases sin conexión. Es un panorama desolador. Y me temo que la cuarta fase, la terminal, es todavía más dura. Lo es. En la fase final, la persona suele quedar postrada en cama, con una rigidez muscular muy importante. A menudo se llega al mutismo, que es la pérdida total del habla. Y la dificultad para tragar, la disfagia, se vuelve extrema. Esto conlleva un riesgo altísimo de desnutrición, deshidratación y, sobre todo, de neumonía por aspiración. Que es cuando la comida o los líquidos se van a los pulmones. Eso es. De hecho, las infecciones respiratorias son la causa más común de fallecimiento. ¡Qué proceso tan cruel! Si tuviéramos que dar una lista de señales de alerta claras para alguien que esté preocupado por un familiar, ¿cuáles serían los síntomas más característicos? A ver, los más evidentes serían repetir la misma pregunta o la misma historia en bucle, en cuestión de minutos, desorientarse en lugares familiares, como su propio barrio, luchar visiblemente por encontrar palabras comunes, y cambios de humor drásticos e inexplicables, una irritabilidad repentina, una apatía muy profunda o una tendencia a aislarse. Eso no son cosas de la edad, son banderas rojas que merecen una consulta médica. Totalmente. Hablemos de los factores que aumentan la probabilidad de que esto ocurra. ¿Qué sabemos sobre quién tiene más riesgo? El factor de riesgo número 1, indiscutible, es la edad. Las cifras son muy claras. Afecta a cerca del 10% de las personas mayores de 65 años, pero la cifra se dispara hasta el 40% en los mayores de 80. ¿40%? Es muchísimo. Es una barbaridad. El segundo factor de peso es la genética. Tener familiares de primer grado con la enfermedad aumenta el riesgo. Y luego hay un conjunto de factores ligados al estilo de vida. La hipertensión, la diabetes mal controlada, el tabaquismo, el sedentarismo. Y ojo, un dato curioso. También se observa que las mujeres presentan un riesgo mayor que los hombres. ¿Y se sabe por qué? ¿Por qué las mujeres son más vulnerables? ¿Es hormonal o tiene que ver con que viven más años de media? Es una combinación de factores. Y todavía se está investigando, ¿eh? La mayor esperanza de vida influye, claro, porque la edad es el principal factor. Pero también se investigan factores hormonales ligados a la menopausia y, posibles diferencias genéticas. No hay una única respuesta, pero la diferencia estadística es real. Vale, esto me lleva a algo que leí en los informes y que me rompió un poco los esquemas. Siempre pensamos en el Alzheimer como algo que te toca o no te toca, una especie de lotería. Pero se habla mucho del concepto de reserva cognitiva. ¿Podemos de verdad entrenar al cerebro para que se defienda mejor? Esa es una de las ideas más potentes y esperanzadoras de la neurociencia actual, sin duda. El concepto de reserva cognitiva postula que un cerebro que ha sido estimulado activamente a lo largo de la vida es más resistente al daño. No es que evite que las placas y los ovillos se forman. La enfermedad puede estar ahí, pero retrasa la aparición de los síntomas. Es como si construyeras un cerebro más fuerte, con más recursos. Exacto. Piénsalo como una red de carreteras.
Si solo tienes una autopista principal para ir del punto A al B y hay un accidente, el tráfico se colapsa. Totalmente. Pero si has pasado tu vida construyendo carreteras secundarias, caminos rurales, atajos, ya sea aprendiendo un idioma, leyendo mucho, tocando un instrumento, cuando el Alzheimer bloquea la autopista principal, tu cerebro tiene muchísimas rutas alternativas para que la información siga fluyendo. Los síntomas tardan mucho más en aparecer porque el cerebro tiene más recursos para compensar el daño. Me parece una idea increíblemente poderosa. No es una cura, pero es una forma de resiliencia neurológica que construimos día a día. Esto cambia la perspectiva. Ahora, si una familia ve esas señales y va al médico, es increíble pensar que, con toda nuestra tecnología, la confirmación al 100% solo llega con una autopsia. ¿Cómo navega un médico por esa incertidumbre para dar un diagnóstico en vida? Pues es un proceso muy metódico. Lo llamamos diagnóstico por exclusión. El especialista, que suele ser un neurólogo o un psiquiatra geriátrico, no busca una prueba que diga sí, es Alzheimer. Lo que hace es dedicarse a descartar sistemáticamente todo lo demás que podría estar causando esos síntomas. ¿Y qué son esas otras cosas? ¿Qué se busca descartar? Pues se empieza con una evaluación neuropsicológica muy completa para medir la memoria, el lenguaje, luego análisis de sangre, para descartar, por ejemplo, problemas de tiroides o un déficit severo de vitamina B12, que pueden imitar los síntomas de una demencia. Y, de forma crucial, pruebas de imagen cerebral, un TAC o una resonancia magnética. Con ella se busca descartar otras causas, como un tumor, los efectos de un ictus, hidrocefalia. Si después de todo este proceso se han descartado todas las demás causas y el cuadro clínico del paciente encaja perfectamente, se establece el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable. Entendido. Es un puzzle complejo. Y una vez que se tiene ese diagnóstico probable, ¿qué significa en términos de tratamiento? Sabemos que no hay cura, pero eso no es lo mismo que decir que no se puede hacer nada. Calidad de vida y la funcionalidad del paciente el mayor tiempo posible. Y para ello se combina un enfoque farmacológico con uno no farmacológico. Hablemos primero de los medicamentos. ¿Con qué herramientas se cuenta? Hay principalmente dos clases de fármacos. Un grupo, que incluye la donepezila, la galantamina y la ribastigmina, actúa sobre un neurotransmisor llamado acetilcolina. El otro, la memantina, actúa sobre otro sistema, el del glutamato. El objetivo de todos ellos es intentar mejorar la comunicación entre las neuronas que aún están sanas, para compensar el daño. No detienen la enfermedad, pero en muchos pacientes consiguen una estabilización durante un tiempo. Has mencionado la ribastigmina. Leí un detalle muy interesante sobre ella, que existe en forma de parche transdérmico. Sí, y es un avance más práctico de lo que parece. La versión oral a veces causaba problemas gastrointestinales. El parche, que libera el fármaco de forma continua a través de la piel, reduce mucho esos efectos. Pero la ventaja principal es otra: la adherencia al tratamiento. Pedirle a una persona con problemas de memoria que recuerde tomar varias pastillas al día es un desafío enorme. Claro, es una contradicción en sí misma. Exacto. El parche se cambia una vez cada 24 horas. Es una solución de baja tecnología, si quieres, pero increíblemente inteligente, que asegura que el paciente reciba su medicación de forma constante. Es brillante resolver un problema causado por la falta de memoria con una solución que no depende de ella. ¿Y qué hay del lado no farmacológico del tratamiento? Es igual de importante, si no más. Aquí volvemos a la idea de la estimulación. Se diseñan programas de rehabilitación cognitiva para trabajar la memoria, la atención, el lenguaje. También es fundamental el ejercicio físico adaptado, que tiene beneficios claros para la salud cerebral. Y sobre todo mantener a la persona conectada socialmente. El aislamiento es un acelerador terrible de la enfermedad. Lo fascinante es que todas estas medidas, tanto las no farmacológicas como las de prevención, mantener la mente activa, hacer ejercicio, socializar, son un manual de instrucciones para un envejecimiento saludable en general. Sirven para todo. Por supuesto. Es una estrategia de salud integral. Y en este punto hay un consejo muy práctico para las familias. Se recomienda encarecidamente llevar un diario detallado. Anotar cosas como: hoy ha recordado el nombre de su nieta. Esta semana ha necesitado ayuda para vestirse 3 veces. Ha dormido toda la noche sin agitación.
Como la progresión es tan lenta, estos pequeños cambios son imperceptibles en el día a día, pero tener un registro escrito permite al médico y a la familia evaluar de forma objetiva si un ajuste en la medicación o una nueva terapia están funcionando o no. Es una herramienta fantástica para no perderse en la niebla del día a día. Muy bien, hagamos un balance. Hemos visto que el Alzheimer es una enfermedad cerebral devastadora, causada por una acumulación de proteínas tóxicas. Su avance es lento, pero va despojando a la persona de sus capacidades a través de fases muy definidas. Y aunque no tenemos una cura, la combinación de un diagnóstico temprano, tratamiento farmacológico y un enfoque muy activo en la estimulación puede marcar una diferencia enorme. Para hacernos una idea de la magnitud, la Asociación Brasileña de Alzheimer calcula que en Brasil hay 1,2 millones de personas con la enfermedad y se estima que muchísimas más no están diagnosticadas. La necesidad de concienciación es gigantesca. Y si me permites, para cerrar, me gustaría dejar una reflexión final que se extrae de todo esto. La idea de construir una reserva cognitiva es muy profunda. Nos plantea que quizá la mejor defensa a largo plazo contra el deterioro cognitivo no sea una pastilla milagrosa que tomemos en la vejez, sino la suma acumulada de cada libro leído, cada idioma que intentamos aprender, cada debate interesante que hemos tenido y cada nueva habilidad que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra vida. Nos obliga a replantear el aprendizaje continuo, no como un simple hobby, sino como un acto fundamental de autopreservación neurológica, una inversión a largo plazo en nuestro futuro yo.